Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación a Telma y Vane en este primer congreso virtual, Sentar las bases de una personalidad saludable. Mi nombre es Alejandro Aldana y les voy a presentar en este espacio este tema que se llama neurodesarrollo y salud mental. El propósito de esta sesión es revisar algunos aspectos acerca del desarrollo cerebral, no solamente el infantil, sino a lo largo de toda la vida, de los ciclos de la vida, para identificar ventanas de oportunidad en las cuales podremos explicar por qué suceden algunos cambios emocionales, cognitivos, del pensamiento, y cuáles son los factores quizá de riesgo y otros protectores que nos puedan ayudar justo para proteger este desarrollo cerebral a lo largo de la vida. Quiero empezar hablando acerca de esta interacción que existe entre el componente biológico. Hablaré acerca de algunos genes implicados en ellos y cómo se expresan, pero definitivamente el medio ambiente va a tener una participación importante, algunos factores de riesgo ambientales que estos influyen en cómo se expresan los genes o cómo se desarrollan algunas enfermedades mentales. Y definitivamente las experiencias y cómo se incorporan a lo largo de la vida, especialmente en entornos inmediatos y familiares. Bueno, en esta diapositiva podemos ver desde la concepción, aproximadamente la semana número 3, ya existe una capa celular específica de la cual se va a formar el sistema nervioso central. Entonces, desde estas etapas tan tempranas de la embriogénesis, del desarrollo embrionario, podemos encontrar también ya formas de desarrollo cerebral. Las cuales también se comporta la migración neuronal, que significa que estas neuronas que están generalmente en el centro migran hacia fuera del cerebro para alojarse finalmente, y esta es la sustancia gris, es donde viven realmente las neuronas, pero todo este camino que hicieron en esta migración genera entonces estos cableados, por así decirlo, que van a ser los axones y toda la comunicación que tiene las neuronas, donde viven el cuerpo de las neuronas, y la sustancia blanca, que prácticamente es toda la conectividad que existe en el cerebro. A eso se llama migración neuronal, y podemos ver acá otro fenómeno que está a lo largo de toda la vida, que es el de sinaptogénesis. Este significa que es el volumen o la actividad con las cuales las neuronas comienzan a hacer contacto entre sí mismas para conectarse y comenzar a generar asociaciones. Por ejemplo, podemos ver cómo esta sinaptogénesis es especialmente relevante dentro del primer año de vida. Después del nacimiento es evidente que existe esta comunicación en las cortezas motrices y sensoriales que le permiten al bebé poder integrar señales sensitivas y poder tener respuestas automáticas motrices. Es una cuestión de las más elementales, las más básicas, y después avanza hacia otro tipo de sinapsis en las cortezas de asociación, particularmente en los lóbulos parietal y temporal. Y más adelante encontramos esta curva que representa también un importante desarrollo de la corteza prefrontal. Y vean los años de vida y vean cómo este desarrollo va creciendo. Esta corteza prefrontal es justo la parte del cerebro que nos permite las funciones mentales superiores, como puede ser la atención compleja, la memoria de trabajo, la secuenciación, la priorización, la toma de decisiones, inhibición, jerarquización, detección de error, etcétera. Entonces, estas justo no están completamente maduras en las etapas del desarrollo infantil. Entonces, esto vemos cómo son estos cambios a lo largo del espectro de la vida. Y quiero que pongamos un poco de atención en esta barra que significa la poda sináptica o la poda dendrítica. Este concepto de poda es porque el cerebro, una vez que está desarrollado y el cráneo está de alguna forma rígido, ¿no? Ya no va a expandirse mucho más, entonces el cerebro no tiene para dónde crecer. Entonces lo que hace es que en ciertas etapas de la vida estamos genéticamente codificados para hacer estos recortes neuronales en donde los circuitos
o las conexiones que están más fortalecidas se mantienen y aquellas que no lo son tanto tienden a desaparecer o tienden a recortarse, haciendo de esa manera espacio para que existan nuevas conexiones entre otras regiones cerebrales. Entonces es la manera en la cual, digamos, que el cerebro se va puliendo o se va moldeando a través de diferentes etapas de la vida para tener nuevos desarrollos, nuevos aprendizajes en diferentes hitos a lo largo del ciclo vital. Esta imagen, por ejemplo, representa una neurona. Este es el cuerpo de la neurona. Estas son sus conexiones o la conectividad basal, y luego vean ustedes estas ramificaciones que se les llama proximal oblicuas o las distales oblicuas. Y esto lo vamos a asociar, vean ustedes en esta otra imagen, como de manera las conexiones basales y las distales oblicuas en el primer mes, a los 2.5 años, a los 16 años, a los 28 y a los 49. ¿Qué es lo que vemos de diferencias en estas etapas? Pues bueno, probablemente en estos años vemos aquí muchas más espinas dendríticas, es decir, que parece como si se arborizara mucho más las conexiones, aumentan. Entonces, son etapas de la vida en las cuales ocurre este fenómeno de conectividad y de sinapsis. Sin embargo, hay otras etapas en las cuales vamos a tener disminución de esta expansión del número de espinas dendríticas, que es esta imagen de acá abajo. Vemos las basales, las proximales oblicuas y las distales oblicuas. Y acá abajo, los años de vida. Y vean cómo tenemos un aumento, ¿sí?, en estos grupos de edad, y tenemos una caída pronunciada en esta arborización o en estas espinas dendríticas. Esto es debido a la poda neuronal. Es necesario y es normal, es natural que tengamos esta poda dendrítica. De lo contrario, no podríamos tener aprendizajes y que se fuera formando, adaptando el sistema nervioso central. Es uno de los mecanismos más importantes que tiene para la adaptación a lo largo del tiempo y de la vida. Estos son algunos hitos que ocurren en el neurodesarrollo. Por ejemplo, en el nacimiento y la infancia, evidentemente va a haber muchas conexiones neuronales, ¿sí? Se eliminan aquellas más débiles o inactivas en este periodo que normalmente se le conoce como los terribles dos, en donde suelen los bebés tener este cambio, existe más desregulación emocional, puede haber berrinches, ya se enojan, reclaman, etcétera, ¿no? Pero se está refinando y se está esculpiendo el desarrollo cerebral para permitirle nuevas formas de adaptación. Entre los 3 y los 12 años sigue existiendo una poda sináptica. Existen regiones específicas para el desarrollo del lenguaje, de la memoria, habilidades motoras finas, etcétera. Luego veamos esta etapa, que es la de la adolescencia, en donde vean, aquí dice poda sináptica intensa, que puede acompañarse de mucho malestar emocional, de desregulación, pobre control de impulsos, pero también este espacio permite el desarrollo de nuevos aprendizajes, como puede ser la atención compleja, la memoria de trabajo, etcétera. Finalmente, existe justo a la mitad del ciclo vital, probablemente, en la adultez temprana, es donde suelen ocurrir también muchos problemas de salud mental asociados, episodios de depresión, psicosis, entre otras condiciones. A pesar de que se estabiliza, sigue habiendo una poda dendrítica importante. Entonces, se podría pensar que alcanzamos como una meseta en donde ya hay habilidades consolidadas, donde quizá ya no va a haber tantos cambios asociados. Sin embargo, pueden en cercano a los 30 años ocurrir un nuevo fenómeno de poda dendrítica en donde suelen llamarle o asociarle como la crisis de la mitad de la vida o el midlife crisis. Ahora, después de esta etapa, en la adultez media, disminuye, ya no hay tanta poda dendrítica, pero lo que sucede acá es que puede haber cambios cognitivos asociados con la edad o que haya otras enfermedades quizá del adulto que estén impidiendo el desarrollo de la funcionalidad normal de estos circuitos que ya debieron de haber madurado. Y en la adultez tardía, de nueva cuenta, pues pueden haber un montón de factores que estén asociados a deterioro cognitivo, a una reducción del flujo
y nutrición cerebral, efectos de envejecimiento que existen hallazgos que no necesariamente tiene que un envejecimiento saludable, tiene que haber degeneración o muerte neuronal. Entonces, vemos que todas estas etapas se acompañan de ciertos cambios o es notable identificar que pueden existir cambios en el desarrollo, no solamente en el aprendizaje, funciones cognitivas, sino especialmente también en la regulación emocional. Entonces, podemos ver en esta otra imagen cómo este fenómeno que veíamos aquí de las espinas dendríticas, en una persona sin factores de riesgo, vemos una alta concentración de espinas dendríticas. Sin embargo, en estas condiciones, como por ejemplo la esquizofrenia, en la cual es una enfermedad de las que llamamos psicosis, donde puede haber delirios, puede haber alucinaciones, vemos que no existe, se ve muy plano, no existe esta gran arborización o estas espinas dendríticas, sino que se ve así muy plano. El grosor probablemente sea mayor, pero podemos diferenciar de manera muy clara estos dos fenómenos. Hay algunas hipótesis acerca de que, bueno, que el número normal de sinapsis disminuye, ¿no? En este fenómeno de poda dendrítica durante la adolescencia, y vean ustedes cómo puede asociarse al incremento de la incidencia del inicio de la esquizofrenia o de los trastornos psicóticos. La poda dendrítica, insisto, es un fenómeno que es natural, que es adaptativo, es necesario para desarrollar otro tipo de aprendizajes. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que desde el desarrollo infantil temprano, casi después de nacer, bueno, los estímulos, la estimulación en la retina va a fomentar conexiones con estas regiones que van a permitir la integración de la visión. Y vean ustedes cómo a medida que digamos, la experiencia definiendo o enriqueciendo cómo son estos canales sinápticos, es que se va remodelando la arborización de estas espinas dendríticas. Por ejemplo, en esta otra imagen podemos ver cómo van desapareciendo estas conexiones a medida que la sinapsis se vuelve cada vez más fuerte. Entonces, no necesita, puede encontrarse ya en un sitio de maduración en donde el flujo de estimulación y esa red neuronal es lo suficientemente fuerte para no necesitar estas otras conexiones de soporte. Ese soporte nos lo dan otro tipo de células cerebrales, no nada más hay neuronas en el cerebro, hay estas células que les llamamos la microglia, los astrocitos, que tienen sus propios mecanismos para poder inducir la poda dendrítica o la poda sináptica. Y tenemos todos estos factores que influyen neuroquímicamente en este fenómeno y que estamos genéticamente, insisto, codificados, incluso por rangos de edad, como ya lo vimos, para que ocurra este fenómeno y poder desarrollar nuevos aprendizajes. En esta otra gráfica, por ejemplo, podemos ver la densidad de la sinapsis, cómo va aumentando. Y vean, aquí hay algunos factores de riesgo que pueden ser inútero, como infecciones, como pobre alimentación durante el embarazo. Aún así, aumenta la sinapsis y vean, aquí dice poda dendrítica o sináptica temprana, ¿no? En el momento del nacimiento, estos son cadenas o cascadas de secuencias genéticas que influyen justo en la poda dendrítica, y al momento de llegar a este culmen va a haber un descenso en la densidad. Puede haber involucramiento de factores de riesgo, puede haber inicio de problemas de salud mental, aislamiento, contaminación. En este caso, podemos ver acá en la etapa de la adolescencia, también mucho más acentuado este fenómeno de poda, y parece estabilizarse en algún momento en el adulto joven. Sin embargo, vean aquí la diferencia que puede existir con la esquizofrenia. Aquí está este término que se llama neurotípico o neurotipicidad, que habla acerca del desarrollo cerebral, digamos, tradicional, ¿no? Por curva, digamos. Sin embargo, las personas que tienen esta condición de la psicosis o la esquizofrenia, vean cómo aumenta esta poda dendrítica, y entonces tienen menor densidad sináptica y desarrollan esta clase de síntomas. Por el contrario, está esta otra condición que son los trastornos del espectro del autismo, en el cual parece
que es por el contrario. Parece que este fenómeno de poda no se hace de la manera en la que se esperaba y entonces estas conexiones no logran hacer espacio para nuevas conexiones y nuevos aprendizajes. Por lo tanto, pueden tener dificultades en la adaptación de nuevos entornos o de nuevas experiencias. Esto es algo que se ha venido documentando a lo largo de estos últimos 20 años. En este caso, retomando el tema de la esquizofrenia, aquí tenemos esta imagen que habla acerca de los cambios del volumen de la sustancia gris, recordando que es realmente el cuerpo de las neuronas, en donde está la sustancia blanca prácticamente son todos los cables o las conexiones sinápticas que existen. Y aquí se ve cómo evoluciona el desarrollo cerebral durante un desarrollo normal. ¿Qué es lo que pasa? Desde la concepción, vean aquí hay fenómenos de migración, arborización, mielinización, que es que maduren estas conexiones de sustancia blanca. Y algo pasa, ¿sí? En donde lo habitual es que existan estas conexiones prefrontales, ¿sí? Excitatorias e inhibitorias. Y parece que tenemos aquí este encuentro entre este fenómeno excitatorio que disminuye por poda dendrítica y aumentan las sinapsis inhibitorias en este otro grupo de edad. Acá, al contrario, en el caso de la esquizofrenia, podemos ver cómo existe una etapa que es quizá en la infancia temprana, que solamente tiene algunos factores de riesgo, pero a medida que va aumentando en edad, pueden existir pródromo, que es como estos signos y síntomas antes de debutar con la enfermedad, tiene algunos pocos síntomas antes de que sea muy florido el cuadro. Después, entre los 18 y los 24 años, típicamente puede debutar el episodio de psicosis y después de los 24, si no es tratado, si no se maneja adecuadamente, pues ocurre, pues es una condición bastante discapacitante que genera muchas dificultades para el funcionamiento del día a día en las personas. Entonces, vemos que existe una asociación entre esta condición que es la esquizofrenia y los fenómenos de poda dendrítica, cómo son las conexiones sinápticas excitatorias y cuáles son las inhibitorias. Entonces, está el desarrollo cerebral normal, digamos, a lo largo de la vida y cómo influyen diferentes factores de riesgo para debutar con alguna condición de salud mental. Se ha hablado mucho acerca del componente genético o del riesgo genético. El concepto realmente es el de heredabilidad, que significa que, bueno, son enfermedades, no es que sea un solo gen el que produce todo esto, sino que son un montón, un grupo de genes que se van conjuntando y que su conjunción se expresa a través del tiempo. Pero, por ejemplo, podemos ver aquí, ¿sí? En este rojo son personas con rasgos del espectro del autismo, con trastorno del espectro del autismo. Luego están familiares de personas con trastorno del espectro autista y luego podemos ver la población general, la proporción de individuos y esto es los rasgos de leves a altos. Por eso se llama espectro, porque realmente del blanco al negro, pues hay toda una secuencia, una cadena de grises, digamos, una escala de grises, ¿no? Pero esto nos habla acerca de que los familiares también, aunque no tengan probablemente un trastorno definido, es frecuente encontrar que algunos de ellos pudieran tener algunos rasgos del trastorno del espectro del autismo. Aquí podemos ver, por ejemplo, el riesgo general y cómo va aumentando este riesgo inclusive haciéndose muy notorio, por ejemplo, en gemelos monocigotos o idénticos, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos este componente de carga, ahorita estamos hablando mucho de neurobiología probablemente, sin embargo, no es el único aspecto, sabemos que hay circunstancias sociales que estas van esculpiendo o modelando justamente cómo estos fenómenos de desarrollo a lo largo de la vida se van juntando y van generándonos experiencias personales profundas a través de las cuales vamos documentando nuestra vida mental y emocional. Entonces puede haber circunstancias sociales como eventos adversos de la infancia, encarcelamiento de algún padre, madre, tutores, violencia verbal o mal manejo emocional por parte de adultos que son cuidadores, que va generando quizá distorsiones de nuestra imagen corporal, va generando algunos síntomas que se van quedando dentro y que no se expresan, etcétera. Entonces, me gustaría hablar acerca de las formas de prevención. Esto es lo que conocemos en medicina como la historia natural de la enfermedad.
a lo largo del tiempo, cómo se va desarrollando. Y tenemos un parteaguas que puede ser el inicio de la enfermedad. Puede ser un episodio de depresión, puede ser una manía, puede ser una psicosis, etcétera. Puede ser trastorno obsesivo compulsivo. Muchos problemas de salud mental tienen un inicio relativamente bien definido. ¿Qué se puede hacer antes? Pues justo promoción a la salud mental, es, creo yo, uno de los objetivos más importantes, creo, de estas sesiones, y protección específica a personas que tienen factores de riesgo, es decir, que tengan familiares con problemas de salud mental, que haya contaminación ambiental, que haya desnutrición, etcétera. Estas personas requieren de esta prevención primaria, que es antes del desarrollo de la condición. Después que tenemos o enfermamos, tenemos la prevención secundaria, que lo que significa es prevenir que se desarrollen complicaciones de esta condición. Significa entonces atender tempranamente los diagnósticos y que reciban tratamiento temprano, tanto intervenciones psicosociales basadas en evidencia, como si es necesario, tratamientos médicos que permitan como frenar que esta cascada de condiciones cerebrales siga avanzando y siga discapacitando a las personas. A eso se refiere la limitación de la discapacidad para evitar que progrese o en su momento la necesidad de alguna rehabilitación psiquiátrica. Por otro lado, tenemos de vuelta el curso de la enfermedad. Tenemos estos conceptos. Es prevención universal, que es prácticamente para todas las personas. Pensemos, por ejemplo, en el cepillado de dientes, ¿no? Es una recomendación de prevención de tal universal. Una prevención selectiva, pues probablemente para las personas que tienen ya algún problema odontológico, o factores de riesgo específicos, ¿no? O de contaminación o algo, a estas personas selectivamente hay que ofrecerles algunas intervenciones de prevención. Otras que pueden ser indicadas, en las cuales se tienen muy bien identificados los factores de riesgo y vuelve a la persona a una persona de ultra alto riesgo. ¿Necesitas pasar? No, ok. Estos son los tres tipos de formas de prevención que se pueden utilizar. Ahora, tenemos estos que tienen que ver con el tratamiento, o sea, la identificación temprana de casos probablemente sea uno de los factores más importantes. Lo que sucede es que uno de los elementos que van esculpiendo el cerebro es que los padecimientos pueden ser muy largos. Las personas probablemente tarden 7, 14 años en tener su primer tratamiento basado en evidencia para su condición de salud mental. Entonces, los años vividos con síntomas define o hace que el cerebro se acostumbra o aprenda a estar produciendo síntomas. Como la mente es lo más íntimo que tenemos, pues probablemente no nos demos cuenta de lo nocivo, lo pernicioso que es estar teniendo síntomas mentales persistentes a lo largo del tiempo. Entonces, la identificación temprana puede hacer prevenir que ese cerebro siga produciendo y emitiendo síntomas una y otra vez. Por eso el tratamiento agudo de los padecimientos de salud mental es tan relevante. Poder atenderlos tempranamente cambia el pronóstico de las personas. Y esta otra parte que tiene que ver con el mantenimiento. Una vez que tenemos un problema de salud mental, se atiende, se resuelve, probablemente la autogestión, la vigilancia para reducir recurrencias y recaídas va a ser un elemento fundamental, porque cada vez que existe una recaída, una recurrencia, es como si se fueran acumulando nuevas secuelas, tal cual cerebrales, en las cuales cada vez es más difícil podernos recuperar. Entonces, poder tener este seguimiento, este mantenimiento, para poder prevenir desenlaces o en su momento, pues poder hacer algunas intervenciones de rehabilitación psicosocial. Entonces, esta es otra forma de verlo, es el viaje de la persona por la vida. Tenemos aquí estas estrategias de prevención primaria, promoción a la salud mental, ¿sí? Todos podríamos recibir este tipo de intervenciones. Luego nos exponemos a algunos riesgos, algunos factores que si debutamos, ¿no? Tenemos esta prevención secundaria para personas de ultra alto riesgo que tienen un cúmulo de factores, ¿no? Y tenemos el desarrollo posible de los síntomas. Y dice aquí posible diagnóstico de salud mental o problema, es decir, todos vamos a tener síntomas mentales, emocionales o de la conducta en algún momento de la vida. Eso significa que
¿Es un trastorno? No, necesariamente. Realmente, para hablar de un trastorno, se reúnen una o dos condiciones que pueden existir. La primera es que los síntomas son persistentes, que se mantienen, es casi todos los días, la mayor parte del tiempo, y generan un malestar muy importante para la persona. Y el segundo criterio es que no nos dejen funcionar adecuadamente en distintas áreas, puede ser laboral, recreativa, familiar, de pareja, de ocio, etcétera. Entonces, ya cuando se configura, ¿no? Que tenemos este nivel donde los síntomas se vuelven tan intensos y discapacitantes, pues bueno, podríamos tener otro tipo de prevenciones que tiene que ver con la administración y la prevención de recaídas. Es decir, si ya tengo un problema de salud mental, va a ser súper importante y estratégico evitar recurrencias o recaídas después de haber recibido un tratamiento, ¿no? Esto va a permear en dos sentidos. La primera, la prevención, o sea, de muerte por muerte prematura, las personas que tienen problemas de salud mental y se enferman de cualquier otra cosa, tienen mayor riesgo de muerte prematura que aquellos que tienen problemas de salud mental y sí se los atienden. Y la otra es que las estrategias preventivas pueden ayudar a la autoeficacia, es decir, que se autogestionen también para evitar justo las recaídas o que sepamos identificarlas más tempranamente para evitar consecuencias y que estemos en una espiral en donde pueda haber complicaciones como tan lamentables como el suicidio, la violencia sistemática o el consumo de sustancias. Acá está, en esta otra imagen, tenemos, por ejemplo, los factores de la concepción, al nacimiento, en la infancia, en la adolescencia temprana, en la adolescencia tardía y quizá el adulto joven, ¿no? Por ejemplo, podemos aquí resumir los factores genéticos, tomar los datos clínicos. Generalmente existe algún miembro de la familia que tiene o tuvo algún problema de salud mental. Entonces, estos sí son factores importantes a tomar en consideración. No significa que porque que sea heredable en términos directos, ¿no? Por línea directa. Son un conjunto de genes y de medio ambiente para que se genere la enfermedad. No es únicamente. Un ejemplo es la diabetes, en donde puede ser que varios elementos de la familia tengan diabetes y que tengan estilos alimentarios no adecuados. Y entonces probablemente la persona, el nieto o el descendiente, pueda tener factores de riesgo genéticos, pero también ambientales, en el sentido de que se está cultivando con un estilo alimentario muy particular. Ahora, a pesar de que se cuide y se alimente adecuadamente, haga actividad física, evite consumo de sustancias, pues probablemente de todas maneras pudiera desarrollar la enfermedad, pero se puede prevenir o se puede retrasar el inicio de la misma o las complicaciones de las mismas. Existen otros genes que están muy bien identificados. Ahora, existen otras condiciones sí biológicas como infecciones maternas, partos pretérmino, la pobre nutrición durante el embarazo, exposición a drogas o algunos otros medicamentos. En la infancia, el traumatismo craneoencefálico, problemas de salud física. Ahora vean ustedes también cambios acá con el consumo de sustancias, cambios hormonales. En aquellos relacionados con la familia, probablemente uno de los más importantes sea el de la depresión perinatal o la depresión posparto, que afecta la manera en la cual se generan estos vínculos y es una condición muy prevenible, muy tratable la depresión posparto. Ahora, en la infancia, el maltrato infantil, la negligencia en los cuidados o alguno de los padre, madre, cuidadores con problemas de salud mental. Existen otros factores de riesgo sociales, como podemos ver aquí, el acoso escolar, formas de abuso, de violencia y la pobre estimulación apropiada para cada una de las etapas del desarrollo infantil, ¿no? Otros factores sociales adversos como áreas de estrés, de violencia, la pobreza y el estigma, que el estigma pues sigue siendo una de las principales barreras que impide a las personas poderse atender oportunamente cualquiera de estos problemas de salud mental. Acá tenemos la detección temprana y marcadores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, siempre será importante, de nueva cuenta, buscar o tamizar factores de riesgo en la historia familiar para problemas de salud mental.
Esto nos va a permitir también, a lo mejor, tamizar o buscar algunas variantes genéticas. Aún falta mucho estudio acerca de toda la neurogenética completa en todas las partes del mundo, especialmente en latinos, pero la tendencia es cada vez más evidente que sí existe un buen volumen de evidencia que soporta cómo es que el desarrollo cerebral codificado genéticamente y moldeado o esculpido por los factores ambientales producen o incitan la aparición de algunos problemas de salud mental. Ven ustedes acá, tamizar depresión perinatal o posparto, tamizar depresión o cualquier problema de salud mental en padres o madres de todos los niños con problemas de salud mental es súper importante. La vigilancia de la trayectoria del desarrollo, es decir, que alcancen los hitos o las etapas cognitivas del lenguaje, psicomotoras, sociales, académicas, para identificar tempranamente posibles retrasos en la adquisición de estas habilidades, ¿no? Irritabilidad crónica, hiperactividad, y bueno, en la adolescencia, ven ustedes, pobre desarrollo o alteraciones en el comportamiento social, en el desarrollo académico, puede haber episodios o experiencias similares a la psicosis, etcétera. Ahora, ¿cómo lo podemos prevenir? Estas son algunas intervenciones. Entonces, hablamos de estas intervenciones a la población general, también llamadas prevención universal, en las cuales pues, tendría que existir políticas públicas que permitan reducir la inequidad en los ingresos de las personas, reducir el desempleo, mejorar la educación y los cuidados hacia la infancia, reducir definitivamente el estigma social hacia las enfermedades mentales para que nos las atendamos y las identificamos tempranamente. Eh, Ahora vean ustedes otros factores según las etapas de la vida, como puede ser la nutrición durante el embarazo, los cuidados durante el embarazo, la suplementación vitamínica. Por otro lado, de nueva cuenta, la estimulación apropiada para cada etapa del desarrollo infantil, comer en familia, las habilidades de resiliencia y intervenciones antiacoso escolar, la nutrición, la actividad física. Y vean ustedes acá, en la pubertad y en la adolescencia tardía, evidentemente vuelven a resaltar el concepto de las intervenciones antiacoso escolar, la prevención del consumo de sustancias. Ahora, si identificamos poblaciones en riesgo, que hemos hablado de aquellas que ya tienen a lo mejor elementos familiares con problemas de salud mental, alguno de sus cuidadores tiene un problema de salud mental, hay violencia intrafamiliar, hay consumo de sustancias de manera grave, perniciosa, hay pobreza, etcétera. Entonces ya se juntan diferentes factores de riesgo en los cuales va a ser importante identificarlos tempranamente, como puede ser el, eh, el soporte hacia el embarazo adolescente, mejorar la salud mental de padres, madres, cuidadores, la detección intensiva, o sea, la detección para poder hacer intervenciones a aquellas niños, niñas que tienen tempranamente signos y síntomas del trastorno del espectro autista, el entrenamiento hacia padres, madres, cuidadores, que creo que es uno de los, de nueva cuenta, objetivos más claros de estas sesiones que hemos venido desarrollando. Y acá, por ejemplo, ya en la pubertad, en la adolescencia tardía, intervenciones psicológicas que están basadas en evidencia. No todo el tipo de psicoterapias funciona para todos los padecimientos. Sabemos hoy en día que ciertas estrategias psicoterapéuticas, ciertas intervenciones, tienen un volumen de evidencia importante para tratar algunos síntomas de depresión, para tratar algunos síntomas de desregulación emocional, etcétera. Y probablemente la rehabilitación cognitiva, el mejoramiento de habilidades sociales, etcétera. Entonces, esto ya es para ir finalizando, ir resumiendo. En los primeros años tenemos esta nube que corresponde a los factores de riesgo y en el paraguas tenemos a los factores protectores. En los primeros años, la negligencia parental, ¿no? Es de los más importantes. Neglige los cuidados hacia la infancia, la familia ante la adversidad, estos estilos, la pobreza infantil. Sin embargo, los factores protectores será la crianza positiva, el ambiente hogareño enriquecedor y fuertes lazos de apego entre los miembros de la familia. En la infancia, el abuso, formas diferentes de abuso,
tanto psicológico, emocional, abuso físico, sexual, y la misma negligencia también se considera una fuente de abuso importante por deprivación hacia la infancia. El divorcio de los padres, la desnutrición, experiencias adversas en la niñez o en la infancia, mientras que la educación, estrategias educativas, la alfabetización emocional, la crianza solidaria y habilidades de comunicación podrán fungir como elementos protectores a lo largo de la infancia. En la adolescencia, las formas de acoso, hablamos acerca del acoso escolar, la presión para tener éxito, la crianza basada en la vergüenza y el fracaso en la escuela son los factores de riesgo más importantes, mientras que protectores pueden ser las amistades, la afirmación de la sexualidad, la imagen corporal positiva, la seguridad. En la adultez temprana, factores de riesgo definitivamente puede ser un adulto con aislamiento, acoso nuevamente, inclusive podemos ver acoso y hostigamiento en forma laboral y ya no escolar, mudarse de la casa familiar, la dependencia de alcohol y drogas, mientras que los factores protectores, aquí dice redes sociales, pero no es social media, es más bien este tejido de red de apoyo que puede tener el adulto temprano. Su autoestima, un buen entendimiento de su propia salud mental para que pueda detectar o autoprocurar su atención más oportuna. En la edad adulta, formas de discriminación, ya sea por género, racial, por socioeconómica, la ruptura de relaciones, deuda y pobreza, el desempleo, violencia comunitaria y problemas en el trabajo. Son factores de riesgo bien identificados en los cuales los protectores, pues sí, definitivamente la salud financiera, el tener buen trabajo, la vivienda de buena calidad, el aporte familiar. Entonces vemos aquí que la inversión y las políticas públicas tendrían que ir asegurando esto para poder contar con suficiente salud en general, física y mental. Y años después, en el adulto mayor, pues la soledad, ¿no? La deprivación, la pérdida, las desigualdades, las enfermedades físicas y la discapacidad del adulto mayor son los factores de riesgo, mientras que su rol positivo dentro de su comunidad o contexto inmediato, tener conexiones familiares y la seguridad financiera serán los factores protectores más importantes. Entonces, encontrar las soluciones de prevención, el orden de ideas que he venido desarrollando ha sido que sí tenemos un componente biológico que es ya innegable, tenemos suficiente evidencia para poder apoyarnos. Tenemos que encontrar estrategias que sirvan o que estén dirigidas prácticamente para todas las personas, para proteger y promover todas las etapas a lo largo del ciclo vital, todas las etapas tienen fundamentos para poder proteger esos elementos de salud mental, especialmente en aquellos que tienen mayor riesgo o vulnerabilidad, ¿no? Porque se van a enfrentar a muchas más desventajas y desigualdades para poder recibir atención, pueden ser sujetos de discriminación, etcétera, ¿no? Y a nivel social, para toda la sociedad definitivamente puede unir y estrechar el tejido social y puede generar cambios estructurales en la manera en la que nos estamos tratando seres humanos a otros seres humanos. Entonces, la inversión que mayor diferencia va a generar, pues será permitir a tanto hombres o mujeres ser educados en padres, madres, educados en la crianza. La protección hacia la infancia del trauma definitivamente hará seres humanos maduros, adultos, adecuadamente y cerebralmente bien desarrollados. Educar y a los adolescentes y entender cómo pueden gestionar sus propias emociones. Apoyar también a los adultos en contextos de estrés laboral, reducir la soledad y el aislamiento para personas adultas mayores, construir conexiones comunitarias para generar esta red, este soporte entre todas y todas las personas, reconocer y cuidar a personas que tienen pensamientos suicidas o riesgo suicida y capacitarnos todas las personas para la autogestión, para poder aprender, bueno, qué son las emociones, para qué sirven, y qué etapas de la vida, qué es normal, cuándo definitivamente sí atenderme. Creo que definitivamente esto podría ayudar a reducir y prevenir sobre todo complicaciones de salud mental. Bueno, espero que haya sido enriquecedor esta sesión, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Agradezco de vuelta por la invitación. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias.